Vete para ahí. Vete grabando. Representa también al ciclo agrícola, que bueno, pues sabemos que aquí en esta región de la Huasteca pues, se lleva a cabo también muchísimos cultivos, como es el caso del maíz. Así es, bueno, vamos a pedirle a nuestros amigos de los medios de comunicación y creadores de contenido, nos vayamos ubicando precisamente aquí en este espacio, por favor. Vamos a ubicarnos acá porque va a continuar la presentación de un ballet en un momento, entonces tenemos que tener despejado este espacio. Vamos a pedirles por favor que vayamos bajando de manera pues, muy cuidadosa, pero también lo más rápido posible para dar paso a la siguiente presentación de un ballet aquí precisamente en este espacio, en este escenario dedicado al Chantolo 2023. Por favor, vamos a pedir de manera respetuosa a todos nuestros amigos que nos acompañan incluso desde otras partes del país, del estado de Hidalgo también, pues nos vayamos ubicando precisamente aquí en la parte baja de este escenario, por favor, para que de esa manera podamos despejar. Vamos a ubicarnos ahí, por favor. Y bueno, ya sí, es una noche de fiesta aquí en Huajuca de Reyes. Estamos inaugurando las actividades relativas al Chantolo 2023, una festividad importante, ancestral, que los huastecos, los oaxaquenses festejan de una forma intensa, con música, con baile, con deliciosos platillos. Así es, justo a las 12 del día se inicia con la bienvenida recibiendo a nuestros fieles difuntos, donde con el tronar de los cohetes, el repicar de las campanas, es donde se anuncia también con mucha alegría que, bueno, pues han llegado nuestros fieles difuntos a nuestra casa y que lo recibimos también con muchísimo cariño. Nuestro corazón se llena de tanta alegría, pero también de nostalgia. Déjenme decirles que lo que estamos viviendo en este momento, de verdad que es impresionante, es lleno de alegría, de amor, y de verdad que lo recibimos con tanto amor, así como a miles de turistas quienes ya se han congregado en esta región de la Huasteca hidalguense, que por supuesto les damos la bienvenida. Hay mucha gente cruz que nos está visitando de diferentes partes de la República, así que sean bienvenidos a esta hermosa región de la Huasteca hidalguense, precisamente en este municipio. Y bueno, les voy a pedir en este momento, brindemos un fuerte aplauso a nuestro presidente municipal y contador público, Daniel Andrade Suntusa, quien ha puesto alma, corazón para que este escenario esté aquí imponente. Y también un fuerte aplauso para los hombres, para las mujeres, que en un tiempo récord han levantado este escenario para deleite de las y los huajutenses, para disfrute de las y los visitantes. En este Chantolo 2023, en donde festejamos con pirotecnia, festejamos con música, festejamos con deliciosos platillos, festejamos como lo sabemos hacer los huastecos. Y luego del ballet folclórico Chinaxtli, a quien le damos en esta noche la bienvenida a este espacio. Entre los olores y sabores propios de esta gran fiesta que es el Chantolo 2023,
como les comentaba, daremos bienvenida aquí a este escenario a los integrantes del ballet folclórico Xinasli. Fuerte los Desde épocas ancestrales, en la tierra que hoy pisamos, se celebra en Micael la fiesta de los muertos. Y la esencia del copal purifica nuestro entorno para recibir a los que ya no están. El sonido de los cuernos y los cocobuelos anuncian la llegada del Chatolo. Las almas están entre nosotros y se esconden debajo de las máscaras de madera para poder danzar y disfrutar de la fiesta. Santa María, Guadalupe, Igualaca, Guampollo, Antipaya, no sé María, y me lleva los San Nazi, Santa María, Guadalupe.
siento, todo el corazón late, en mi huasteca me enfiesto, mi máscara por delante, mi raíz es el huasteco. Ay, la, ay, la, mi huasteca está de fiesta, ya todo ya llegó. Bailando sin descansar, solo se embellece, tradición de nunca acabar, el son crece, crece, crece. Ay, la, ay, la, mi huasteca está de fiesta, ya todo ya llegó. El Comanche y Tortolita, el Comanche y Tortolita, el violín se hace sonar, guapanguera y bonita, hasta el alma hacen vibrar, matachines y culebrita. Ay, la, ay, la, mi huasteca está de fiesta, ya todo ya llegó. Cantando un son huasteco, camino de mi totero, hasta los papales cantan, entre rabajes de chaca, y un caguán me salta, un bañudo con la blanca, soy huasteco de Huejutra, no voy a torcer mi brazo, de vuelta cabeza y silla, y aguardo en el batacazo, pujupa, ay, 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 ay.
las velas encendidas, la esencia del copal y el ruido de los cohetes anuncian que es hora de ofrendar. Alfombras amarillas de cempasúchil se ven brillar a iluminar la senda de los difuntos al caminar. Primero son los niños que alegres llegarán y luego los adultos que también vienen a celebrar. Que ya empezó el Chantoló, mi tierra está de fiesta y aunque a veces lloramos, no lloramos de tristeza. Que ya empezó el Chantoló y todo es felicidad, pues los que ya se fueron nos vienen a visitar. Que ya empezó el Chantoló y lo digo de verdad, quien muere en la Huasteca vivirá en la eternidad. Andan los viejos que no se cansan de zapatear, huyendo de la muerte la van burlando con su disfraz. Al ritmo del gallito no paran de gritar, quieren seguir bailando que al fin la flaca puede esperar. Por el ánima sola que ya no tiene a dónde ir, mi ofrenda y una velita sobre el pretil, para que se siente en casa, para que esté feliz, para que vuelva siempre y entre mi gente vuelva a vivir. Pues ya empezó el Chantoló, mi tierra está de fiesta, y aunque a veces lloramos, no lloramos de tristeza. Que ya empezó el Chantoló y todo es felicidad, pues los que ya se fueron nos vienen a visitar. Que ya empezó el Chantoló, mi tierra está de fiesta, y aunque a veces lloramos, no lloramos de tristeza. Que ya empezó el Chantoló y todo es felicidad, pues los que ya se fueron nos vienen a visitar. Que ya empezó el Chantoló y lo digo de verdad, quien muere en la Huasteca vivirá en la eternidad. Fuerte los aplausos para el ballet folclórico Xinaxtli, que de esta manera forma parte de este gran evento inaugural de las actividades del Chantoló 2023 en Huejutla. Así es, muchas gracias a cada uno de ustedes, a quienes nos acompañan y bueno, pues están disfrutando y admirando este bello diseño y recreación que se ha realizado, una representación en este centro ceremonial. Estamos disfrutando con mucha alegría, estamos muy contentos y dándole la bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando en esta noche. Así es, y en este momento el presidente municipal de Huejutla de Reyes Hidalgo, el contador público Daniel Andrade Zurutuza, lleva a cabo la entrega de un bastón de la amistad al secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez. Este bastón de la amistad es un símbolo de fraternidad, es un símbolo de unión, de esfuerzos. Que se escuchen fuertes los aplausos para enmarcar este bello momento. Vamos a pedirle a nuestros amigos de los medios de comunicación, llevemos a cabo la toma de esta imagen en donde se hace entrega de este distintivo, Jessy, que forma parte también de las expresiones culturales en la región de la Huasteca.
Así es, sobre todo un signo de hermandad, que es uno de nosotros aquí en la región de la Huasteca hidalguense. Se recibe a la gente con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Son parte de la familia huejutlense, somos parte de esta gran fiesta y esta gran tradición que se sigue promoviendo año con año. Y precisamente, bueno, pues esta muestra de aprecio, de alegría que este municipio también, presenta también a nuestros representantes estatales que precisamente en esta noche nos están acompañando. Así es, y tras la entrega de este bastón de la amistad, que tiene que ser, en este caso, entregado también en medio de los aplausos de que nos encontramos aquí, por favor que se escuchen. Vamos a solicitar a nuestro presidente municipal, el contador público Daniel Andrade Zurutuza, sea él, exclusivamente él, quien suba hasta la cúspide de esta pirámide. Vamos a solicitar a nuestro presidente que él precisamente llegue hasta el altar mayor de este enorme altar de Día de Muertos, esta pirámide, para encabezar un ritual que con el aroma del copal que habrá precisamente de desprenderse del tradicional Poposcomet o copalero, habrá de dar inicio formal a estos festejos. Y Jessy, que suene fuerte la música en esta noche de fiesta, aquí en Huejutla de Reyes, aquí en la zona centro, en este centro ceremonial de Chantolo 2023. Al ritmo de la banda de viento que en este momento estamos disfrutando, con esta alegría, con esta emoción, bueno, pues estamos viviendo ya nuestra fiesta más esperada durante todo el año, el Chantolo, la fiesta del Mijaíluit. Y bueno, pues decir que la música está presente, las danzas, la gastronomía, las artesanías, qué decir, con devoción, con rezos, así se reciben a nuestros fieles difuntos aquí en la región de la Huasteca, porque esta es la creencia de que un día partiremos. Y bueno, pues también a nosotros, así como nosotros lo estamos realizando, recordando a los fieles difuntos, también de esta manera se sigue preservando y heredando de generación en generación. Así que de esta manera, bueno, pues tú comentabas, Cruz, que la cúspide también representa al día y la noche, que son símbolos de la dualidad existente en nuestras vidas. Estos peldaños que también representan los 8 municipios de la Huasteca hidalguense. Así es, en este momento nuestro presidente municipal, el contador público Daniel Andrade Zurutuza, sube la escalinata que conduce a la cúspide de esta pirámide, que también se puede interpretar, como lo comentábamos, como un altar monumental en la zona centro de Huejutla. Está incensando precisamente el altar mayor, que se considera pues un portal precisamente que permite la llegada de los fieles difuntos, permite la llegada de las ánimas, de las almas que estarán aquí con nosotros para ser parte de este gran festejo en el que honramos precisamente a las personas que ya se fueron, que ya partieron, que ya murieron, pero que a través de su legado, a través del recuerdo, se hacen presentes cada año a fines de octubre y principios del mes de noviembre. Saumía representa recordar a nuestros fieles difuntos con mucho respeto. El copal se eleva hasta el cielo con una oración. El copal purifica el ambiente, purifica los lugares y le da la bienvenida a nuestros fieles difuntos que en vida estuvimos conviviendo con ellos y que los recordamos con tanto amor. De esta manera podemos observar cómo nuestro amigo el presidente municipal Daniel Andrade Zurutuza está realizando este ritual maravilloso, este ofrecimiento, esta bienvenida a las almas, y como bien lo decías, este portal que se abre, este arco que representa la puerta al cielo, donde las almas, bueno, pues también con la llegada, con la bienvenida que se le da. Es así, elevando este Poposcomet del que se desprende el humo, con ese aroma característico del copal, como nuestro presidente municipal, el contador público Daniel Andrade Zurutuza,
inaugura formalmente el Chantolo 2023. Y que suene la música y que suene fuerte, porque con lluvia, con este ambiente, la gente está aquí presente y que se escuche el aplauso, porque en Huejutla, en la Huasteca, iniciamos así el Chantolo, iniciamos así la fiesta del Día de Muertos, comenzamos con esta gran celebración. Nuestra fiesta está más viva que nunca gracias a las preservaciones, a la difusión que se está realizando y que por supuesto nos sentimos orgullosos. Una fiesta que a pesar de los años, bueno, pues se sigue preservando y que es una manifestación maravillosa para nosotros los huastecos, señoras y señores. Con fiesta, con alegría, con música, con gastronomía. Así estamos iniciando esta fiesta, el Chantolo, en esta región de la Huasteca hidalguense. Así es, el Chantolo se disfruta, el Chantolo se vive, se siente y sobre todo se comparte, como es el eslogan de este año 2023, compartimos nuestro legado, precisamente porque la fiesta de Día de Muertos se trata de convivencia, de los vivos con los muertos y de quienes nos encontramos aquí y nos volvemos parte precisamente esencial al reunirnos en familia, a levantar un arco, a levantar un altar, al ofrendar a las personas que ya se fueron y simplemente estar ahí para disfrutar precisamente de todo lo que implica esta fiesta. Ya lo comentaba Jessy, desde los alimentos hasta la música, hasta el baile. Y aquí, en este año 2023, le platicamos a nuestros amigos medios de comunicación, a quienes les agradecemos que nos acompañen, y también a los creadores y creadoras de contenido. Que en este año 2023 habrá de todo aquí en Huejutla de Reyes. Habrá presentación de cuadrillas de disfrazados, habrán ofrendas, habrá música, habrá también la presentación de artistas reconocidos que vendrán a dar un toque todavía más especial a este gran festejo que es el Chantolo 2023. Así es, comentarte también que dentro de esta pirámide representa a los municipios que conforman la Huasteca de Hidalgo, precisamente. Hace un rato lo decíamos, Cruz, a todos nuestros amigos que también nos están escuchando en esta región de la Huasteca. El municipio de San Felipe Orizatlán, Jaltocán, Yagualica, Xochatipan, Huautla, nuestros amigos de Atlapesco, Guasalingo, que precisamente, bueno, pues cuenta con altares de los 8 municipios. Esta pirámide que se ha hecho en representación, estos peldaños que aluden al nacimiento, crecimiento, la reproducción, fallecimiento y nuestra partida al más allá. Y creemos los huastecos, esta es la creencia, que un día partiremos y dejaremos esta tierra, pero por supuesto seguiremos transmitiendo a estas generaciones para que esta fiesta se siga practicando año con año. Así es, ya lo menciona pues un reconocido artista huasteco huejutense: el que muere en la Huasteca vivirá eternamente, y esa es la razón del Chantolo, esa es la razón de esta bonita fiesta. Y al ritmo de esta música, de este son, de esta melodía emblemática de la región de la Huasteca, desde lo alto nuestro presidente municipal nos saluda, y que se escuche fuerte el aplauso para el presidente municipal de Huejutla, para un gobierno municipal preocupado por preservar las costumbres y las tradiciones que nos dan identidad, como lo es el Chantolo en la Huasteca. Que se escuche la música de la región de la Huasteca, que reafirma nuestra identidad orgullosamente de la Huasteca hidalguense. Y de esta manera queda formalmente inaugurado el Chantolo 2023, con pirotecnia, con música, con la presencia de grandes amigos en este escenario, en este imponente centro ceremonial, Jessy, que da cuenta precisamente del legado ancestral que se nos ha heredado a las nuevas generaciones, y que tenemos la finalidad y la responsabilidad de preservar fielmente. El Chantolo 2023 se vive, se siente y se comparte en Huejutla de Reyes.
Y bueno, pues en este acceso principal a este portento es custodiado por representaciones de los cerros sagrados, conocido mucho como el Huilotepetl, este pueblo de Tehuetlán, y también el cerro de Izcatlán, llamado Izcatlaltepetl, testigos mudos del paso de los siglos, quienes nos abren el camino a un rincón prehispánico, un paraíso perdido en el tiempo. Comentarte, Cruz, y a todos nuestros amigos que se encuentran pues en vivo también y a través de las redes sociales que nos están siguiendo, en medio de este centro ceremonial se encuentra también un majestuoso gigante que se levanta una enorme cruz que simboliza y nos recuerda la importancia de los 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, y las 4 etapas de la vida: la niñez, juventud, adultez y vejez. Estos procesos que, bueno, pues el ser humano recorre desde su inicio. Y bueno, vemos, Jessy, que nada detiene a la gente de Huejutla, quienes nos visitan para ser parte de esta ceremonia de inauguración de este centro ceremonial y también de las actividades contempladas en el Chantolo 2023. Nuestro presidente municipal, en compañía de las autoridades e invitados especiales que le acompañan, se dirige precisamente a conocer un poco más acerca de las diferentes áreas que comprenden este espacio. Mientras tanto, vamos a pedir de manera respetuosa y muy amable a quienes nos acompañan. Sabemos que todos tenemos el interés de conocer qué es lo que hay dentro de estas chozas, de admirar esta pirámide, de ver pues otros espacios que conforman este escenario. Le vamos a pedir que lo hagamos, ahorita se van a abrir las puertas, le vamos a pedir que lo hagamos primero de manera respetuosa, ordenada, y sobre todo también que tomemos en cuenta que muchos de los lugares que se han habilitado son pues meramente pues una escenografía. Por ejemplo, está esta pirámide. Les pedimos por favor no accesar a ella, las condiciones no son favorables. No podemos garantizar en este momento que sea seguro precisamente subir a la pirámide. De igual forma, ya cuando las condiciones sean favorables, pues también les pedimos tener pues mucho cuidado, no subir, por favor. Nuevamente les repito, les pedimos no subir, aunque pues mejore el clima el día de mañana o los días por venir. Les pedimos por favor pues no subir precisamente hasta este lugar, no subir a la pirámide. Hay que tener muchísimo cuidado. Es una indicación que nos están dando nuestros amigos de Protección Civil, así que les indicamos que hay que tener muchísimo cuidado y no subir pues tener también muchísimo cuidado con la lluvia, ya que de pronto pues sí puede estar resbaloso. Aquí ya están ansiosos nuestros hermanos huastecos de pues tener acceso a este centro ceremonial. Les compartimos que en breves ustedes podrán apreciar y llevarse la foto del recuerdo, pues para todos aquellos quienes nos están visitando de diferentes puntos de la región y por qué no del estado de Hidalgo y la República del extranjero. Así que les pedimos de manera muy respetuosa, con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto, tener acceso a este lugar.
hacer reseña de este hermoso centro ceremonial que se levantan los teocalis, que son cosas de forma circular. Ustedes van a poder observar cuatro casas tradicionales que se levantan en este centro ceremonial con paredes de otate y techo de palma. La palma blanca con chichapales en sus partes altas, en cuyo interior se encuentran ancestrales utensilios que se usaban en la elaboración de los alimentos. Como no decir, Cruz, que bueno, pues en los teocalis van a poder encontrar una cocina tradicional, los utensilios como tales, el metate, el molcajete, el fogón, el comal de barro y también el horno. Así que bueno, pues todo se ha hecho en representación de cómo nuestros hermanos huastecos en las diferentes localidades, comunidades indígenas, se lleva a cabo la preparación de los alimentos. Sí, es que sí. Y también comentarle a nuestros amigos de los diferentes espacios que conforman este escenario. Bueno, vemos que también hay 4 figuras monumentales en cada una de las esquinas. Son cocoscomen, los conocemos como copaleros, y se utilizan precisamente para incensar la ofrenda. Ahí se colocan brasas ardientes y sobre esas brasas se esparce el copal, que es el incienso. Al contacto con las brasas calientes comienza precisamente la humareda, y también esa humareda comienza a desprender un olor bastante peculiar que nos alerta no únicamente a los vivos, sino también a los muertos de que la fiesta ya está cerca, que ya se aproxima o que ya la estamos viviendo plenamente, como esta noche de lunes 30 de octubre. Así es, y bueno, pues admirar a nuestros artesanos que llevan a cabo la actividad de la elaboración de las máscaras de madera. Y bueno, pues se hace este homenaje precisamente en este centro ceremonial. Justo en el centro se encuentra una máscara y bueno, pues es una representación también a nuestros hermanos que forman parte de las diferentes cuadrillas, que precisamente en esta programación del 30 al 2 de noviembre vamos a poder disfrutar de las presentaciones de las cuadrillas, que por cierto están ansiosos también de mostrar esta manera de alegría, ¿no?, de emoción en estas fiestas. Así es. Y bueno, también preguntar a los que nos visitan, pues acerca del festejo del Día de Muertos. Lo vamos a estar haciendo, vamos a estar platicando con todos ustedes en los días por venir, y también les pedimos atender las indicaciones de nuestros amigos de Protección Civil. En los puentes que se han ubicado, esas escalinatas, no hay que saturarlas, hay que pasar de manera ordenada, por favor. Así es, decirles no correr, no gritar, no empujar, que todos nos vamos a llevar la foto del recuerdo, todos vamos a poder admirar esta belleza que se ha hecho con muchísimo cariño para todos ustedes. Así que pues les pedimos de manera más amable a todas las familias que ya están ingresando a este centro ceremonial, precisamente también a los niños, que bueno, pues que tomen también sus precauciones, con mucho orden, que todos nos vamos a llevar la foto del recuerdo. Así es, con mucho orden. Saluditos, es aquí, dice. Hay que evitar, como les comentaba, el que haya muchas personas en esas escalinatas, en esos puentes, por favor. Y bueno, pues precisamente, Cruz, que nos antoja un chocolatito rico, el café, unos ricos tamales. Bueno, pues todo esto lo vamos a poder disfrutar durante estas fiestas del Chantolo. Precisamente se apetece con este clima rico, se siente el frío. Decirles a nuestros amigos que nos están visualizando de manera digital en algún lugarcito hermoso de la República Mexicana, decirles que aquí en Huejutla se vino esta bendición, que es la lluvia. Estamos disfrutando de la lluvia, así que se antoja el chocolate, los tamales y qué decirles, un platillo de zacahuil, la rica gastronomía de la Huasteca. Así es, Jessy. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes de hacerle la invitación a que sigamos disfrutando esta fiesta de manera ordenada, que conozcamos este escenario donde además de estos cocoscones gigantescos o copareros, también vemos una máscara al centro del escenario, una máscara que representa la dualidad, la vida y la muerte. Y también invitarles a que aquí, muy cerca, frente a la Presidencia Municipal, en la plaza el 1 de mayo,
disfrutemos todos juntos el concierto de un gran artista. Nos referimos a El Bebeto, que en esta noche hará presencia aquí en los Puntas Reyes, cantándonos sus más grandes éxitos. Así es, así que tendremos también a muchísimos artistas que se estarán presentando en esta plaza 21 de mayo. Ya les encargo, está listo a todos los que vienen a disfrutar de este guapísimo artista que es El Bebeto. Así que los invitamos a que se queden, a que disfruten de esta noche de baile. Y el día de mañana también tendremos artistas hasta el 2 de noviembre, así que los invitamos a que nos acompañen. Si ustedes están disfrutando esa transmisión en vivo en las plataformas digitales, los invitamos a que nos visiten aquí en la Huasteca Hidalguense. De esta manera se abren las puertas a este escenario y así queda inaugurada este centro ceremonial. Así es, nuevamente la invitación a quienes se encuentran sobre los puentes, estas escalinatas. Vamos a movernos rápido, por favor. No hay que permanecer mucho tiempo sobre ellas, ni mucha gente, por favor. Como les comentaba, todo esto es parte de una escenografía, así que por favor les pedimos no saturar esos espacios. Vamos a movernos muy rápido, por favor. Y bueno, la invitación mañana a que nos acompañen en todas y cada una de las actividades que se han contemplado. Iniciamos a las 12 horas en este mismo lugar, en este mismo espacio que pues simboliza un rincón prehispánico que da cuenta del gran legado de la fiesta de Día de Muertos o Xantolo. Así le conocemos los huastecos del estado de Hidalgo, así le conocemos los habitantes de todos y cada uno de los municipios de la zona norte de la entidad. El Xantolo, el Día de Muertos, y hasta aquí hemos iniciado junto a nuestro presidente municipal, el contador público Daniel Andrade Zurutuza, con esta gran celebración. Y lo hemos hecho de una forma espectacular aquí, con pirotecnia, con música, con baile y con un ritual en donde con incienso se ha invitado a las almas de los fieles difuntos a estar aquí con nosotros. Así es, además vamos a poder disfrutar de la muestra gastronómica, la muestra artesanal, la exposición fotográfica, los senderos de luz y también, bueno, pues la representación del Camposanto y por supuesto este centro ceremonial maravilloso. Muchísimas gracias a todos ustedes. De esta manera nos despedimos de los micrófonos. Es un honor, como siempre, estar en la conducción y compartir la voz con Cruz. Y se despide su amiga Jessie. Que sigan pasando muy bonita noche. Señoras y señores, excelente y felices fiestas Xantolo 2023. Aquí en la entrada.
Agárrese bien. No. Sí, ¿verdad? Ah, sí, tulipán, regálame. Ándale, volteale a mi cámara. A ver, tulipán, ¿lo quieres pasar de este lado? Ándale. Dime cómo se cocina las esquinas. Sí, hacer la
Y bueno amigos, con esta vista del reloj de Huejutla nos despedimos de todos ustedes. Espero les haya gustado mucho esta transmisión. Si quieren ver otra perspectiva, vayan a la página Huasteca en Facebook, también estuvimos transmitiendo. Y vamos a estar trayendo videitos de todos los municipios de Yahualica, de San Felipe, Jaltocán, también de Huautla. Próximamente estaremos subiendo. Y Guasalingo. No se olviden dejar su buena suscripción. Nos vemos en un siguiente video. Los saluda su amigo Martín Gavino C de la página Huasteca. Igual también estuvo transmitiendo Tulipán Lara por aquí. Que pasen buenas noches. Hasta la próxima.